Hola, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y hoy tendremos la sesión número 3 del área de comunicación para quinto año de secundaria. ¿Recuerdan ustedes qué tema tocamos en la sesión anterior? Hablamos del discurso. Hoy te invito a que prestes atención al siguiente discurso de Self-Science. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Itzel Sáenz, estudiante de comunicación, una ciudadana preocupada por el medio ambiente, por nuestro planeta. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué en invierno hace calor cuando debería hacer frío? ¿O por qué la constante aparición de fenómenos meteorológicos extremos? Olas de calor, sequías, inundaciones. Pues son consecuencias del daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Nos enfrentamos a un grave problema de contaminación ambiental, provocado por determinadas sustancias tóxicas, la combustión de combustibles fósiles de los carros, las fábricas, la producción de electricidad, son cosas que contaminan exorbitantemente al planeta. Los procesos industriales generan gases que se van directamente a la capa de ozono, destruyéndola y así provocando el calentamiento global. ¿Pero por qué debería importarnos tomar medidas para cuidar el medio ambiente? Pues por si les parece poco, un reporte de la OMS indica que 1.7 millones de niños menores a 5 años fallecen al año a causa de la contaminación ambiental. Además, 6.5 millones de personas mueren por la contaminación en el aire. El INEGI reporta que en México 86.343 toneladas de basura son recogidas a diario, de las cuales el 86% va directo a tiraderos a cielo abierto. El océano se ha convertido en un contenedor de basura. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. El plástico genera tal impacto que se estima que en el año 2050, según declaraciones de la ONEP, habrá más plástico que peces. Y se sabe que en la actualidad, el 60% de las especies marinas tiene este material en sus intestinos. Según la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha declarado que 834 especies de animales se han extinguido por completo de la faz de la Tierra. La causa de esto, la mano del hombre. Lo que sí podemos hacer, y está en nuestras manos, es no tirar ni quemar basura en la calle, no utilizar el coche para distancias cortas, reutilizar al máximo todos los recursos. Son algunas de las cosas que podemos hacer para no contaminar. Exigir propuestas de solución, como invertir en la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas residuales, implica una ganancia a largo plazo, puesto que disminuye los costos en la contaminación. Mejorar los procesos industriales, residenciales, comerciales y castigar con altas multas a las personas quienes contaminen y dañen el medio ambiente. Es momento de generar propuestas con visión a largo plazo. Debemos ser conscientes de que la realidad en la que vivimos es nuestra responsabilidad. No podemos seguir culpando al gobierno, a las industrias. Nosotros somos causantes de las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta. Debemos generar una cultura ecológica. ¿Cómo? Siendo el ejemplo de los pequeños, cambiando nuestros malos hábitos desde casa. La vida como la conocemos aún puede empeorar. La decisión de si ocurre o no es nuestra. La próxima vez que quieras tirar una colilla al piso o dejar enchufado el cargador de tu celular, piénsalo muy bien, puesto que probablemente no existirá un mundo futuro donde vivir. Hoy se nos convoca a muchas cosas, pero la gran convocatoria que debemos atender es a poner en acción la voluntad para cuidar nuestro medio ambiente. Las generaciones actuales y las próximas merecen tener la oportunidad de maravillarse ante lo magnífico de la naturaleza. Que lo logren depende de nosotros.
Gracias. Luego de haber observado el discurso, ¿qué sentimientos te ha transmitido? ¿Qué pasos habrá considerado Ixel en la planificación de su discurso? ¿Sobre qué tema gira su discurso? El tema de nuestra sesión del día de hoy es planificar nuestro discurso en relación a la pandemia COVID-19. Por lo tanto, nuestro propósito es elaborar la planificación de nuestro discurso, anticipando la forma y el contenido que tendrá. ¿Pero qué será planificar? Nos dicen que planificar es el proceso de definir objetivos y establecer pasos a seguir para lograr estos objetivos. En otras palabras, cuando hablamos de planificación de un texto, es cuando ordenamos y damos forma a nuestras ideas pensando en aquello que vamos a escribir. Cuando empezamos a planificar nuestro discurso, debemos de considerar lo siguiente. Primero, determinar el tema, es decir, sobre qué problema voy a escribir. ¿Cuál era el tema en el discurso que hemos escuchado? La contaminación y el medio ambiente. Luego tenemos que determinar el propósito, es decir, con qué intención voy a escribir mi discurso. ¿Cuál ha sido el propósito de Ixel para hacer ese discurso? Fomentar la responsabilidad en cada uno de nosotros para el cuidado del medio ambiente. Tenemos también nosotros que determinar el contexto, es decir, en qué situación, espacio o realidad se lleva a cabo el discurso. Siguiendo nuevamente con el ejemplo anterior, el discurso de Ixel se sitúa en un contexto académico. Ella manifiesta ser estudiante de comunicación y hace esa disertación como parte de su trabajo en el aula. Además, que el tema que aborda se contextualiza con la realidad que vivimos de tener un mundo contaminado. Por último, vamos a determinar al receptor, es decir, quién va a leer o escuchar nuestro discurso. Nuevamente, vamos a tomar como referencia el discurso anterior y nos damos cuenta que sus receptores eran su profesor, sus compañeros de clase, pero como ella también lo publica en una plataforma como YouTube, también va dirigido al público en general. Ahora, chicos, vamos a conocer cómo debemos planificar la estructura de nuestro discurso. Recordemos que un discurso tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Hemos dicho además en la clase anterior que la introducción es la parte principal de nuestro discurso, porque de cómo lo hagamos dependerá que captemos la atención de nuestros receptores. Para ello, te sugiero que inicies tu discurso empleando las siguientes técnicas. Puedes iniciar con una frase célebre que se relacione con tu tema. Como en el caso de nosotros vamos a tener como tema lo relacionado con el COVID-19, podrías emplear, por ejemplo, esta frase de Albert Einstein: en los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. O puedes empezar tu discurso utilizando datos impactantes. ¿Sabías que existe en el mundo cerca de 2 millones de personas contagiadas con COVID-19? Y se han producido alrededor de 118,000 muertes según la Organización Mundial de la Salud. O si gustas, puedes empezar con una pregunta, como lo hemos visto en el discurso anterior de González Pons. Él empezaba en su discurso diciendo: en Italia, en España, en Francia, muchos se están preguntando dónde está Europa, haciendo referencia a la indiferencia que habían mostrado algunos países miembros de la Unión Europea hacia estos países que estaban viviendo una situación sanitaria crítica. Puedes también iniciar tu discurso contando una historia, brindando un testimonio que se relacione con tu tema y que al mismo tiempo sea muy breve. Pero lo que sí no te debes de olvidar de incluir en tu introducción es la presentación personal y la presentación de tu tema. Ahora, quiero que identifiques cómo se ha presentado Ixel. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Ixel Sáenz, estudiante de comunicación.
una ciudadana preocupada por el medio ambiente, por nuestro planeta. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué en invierno hace calor cuando debería hacer frío? ¿O por qué la constante aparición de fenómenos meteorológicos extremos? Olas de calor, sequías, inundaciones. Pues son consecuencias del daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Jóvenes, ¿y qué técnica ha empleado ella en su introducción? Ha empezado contándonos una pequeña historia. Nos decía que su abuelo le contaba de los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda, haciendo una comparación entre el antes y el después. Luego ella se presenta, pero adicionalmente incluye otra técnica, formula preguntas al público. Ella, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué en el invierno hace calor cuando debería de hacer frío? Y estas preguntas la conducen al planteamiento de su tema. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro discurso, el desarrollo. ¿Qué hemos dicho sobre él en la clase anterior? Que es la parte central del discurso, donde se exponen las ideas principales, los conocimientos y se brindan los argumentos que deseo que respalden la idea que quiero transmitir. ¿Cómo realizo la planificación del desarrollo de mi discurso? Respondiendo a las preguntas aquí señaladas. La primera pregunta que te debes responder es: ¿cómo ordenaré mis ideas? Para organizar tus ideas, debes establecer relaciones entre ellas. Puedes establecer relaciones de secuencia, de comparación, de causa-efecto o de problema-solución. Yo te voy a brindar ahora una serie de textos donde quiero que tú identifiques estos tipos de relación. Número 1. Ya desde el mundo antiguo, el hombre se vio azotado por enfermedades que se extendieron velozmente con carácter epidémico o pandémico, produciendo gran cantidad de muertes. Y a pesar del avance de las ciencias, las cosas no han cambiado mucho. ¿Qué relación encontramos en este texto, chicos? Una relación de secuencia, porque está narrando acontecimientos que se vinculan temporalmente, como el caso de las pandemias que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Texto número 2. El paro productivo, derivado de la cuarentena obligatoria, golpeará principalmente a los sectores más vulnerables. No es lo mismo la cuarentena entre la clase media que entre la población pobre. En este texto, ¿qué relación encontramos? Una relación de comparación, está comparando, nos dice que la cuarentena en la clase media no va a ser lo mismo que en la clase pobre, ¿no? Texto número 3. Si no se respetan las recomendaciones del aislamiento social y laboral, la pandemia se multiplicaría incrementando la cantidad de muertes según la Organización Mundial de la Salud. Y en este texto, jóvenes, ¿qué relación encontramos? Una relación de causa-efecto. Nos está diciendo que si no respetamos el aislamiento, el efecto va a ser el incremento de muertes. Ahora presta atención al video nuevamente y quiero que identifique la relación que emplea Isel. El océano se ha convertido en un contenedor de basura. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. El plástico genera tal impacto que se estima que en el año 2050, según declaraciones de la ONEP, habrá más plástico que peces. Y se sabe que en la actualidad, el 60% de las especies marinas tiene este material en sus intestinos. Según la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha declarado que 834 especies de animales se han extinguido por completo de la faz de la Tierra. La causa de esto, la mano del hombre. Lo que sí podemos hacer, y está en nuestras manos, es no tirar ni quemar basura en la calle, no utilizar el coche para distancias cortas, reutilizar al máximo todos los recursos. Son algunas de las cosas que podemos hacer para no contaminar. Ok, jóvenes, ¿y qué relación encontramos aquí? Una relación de problema-solución. Ante el problema de la contaminación, ella propone soluciones, como por ejemplo reutilizar los recursos. ¿Qué más debo tener en cuenta en el desarrollo de mi discurso? La cantidad de párrafos. En este caso, para nuestro trabajo, vamos a considerar 3 párrafos. La otra pregunta que te tienes que formular es: ¿cuál será mi tesis?
¿Y qué es la tesis? La tesis es la postura o posición respecto al tema que vas a defender en tu discurso, empleando, por supuesto, argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son las ideas que van a respaldar tu tesis. Y estos argumentos deben citar fuentes y contener información que sea verificable. Hemos podido escuchar en el discurso de Ixelle que ella ha empleado realmente argumentos respaldados con fuentes, con cifras. Por ejemplo, en uno de ellos ella decía que según la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cerca de 834 especies de animales se han extinguido de la faz de la Tierra. Y ella nos está citando una organización y nos está dando una cantidad que puede ser verificable. Igual tienes que hacerlo tú cuando elabores tu discurso. La tercera parte de un discurso es la conclusión, pero no por ser la última es menos importante. Al contrario, es tan importante como la introducción. ¿Por qué? Porque en ella tú vas a reforzar la idea que quieres introducir en tu público. Para ello, puedes realizar tu conclusión empleando las siguientes técnicas que son algo parecidas a las que empleaste en la introducción. Puedes hacer tu conclusión empleando un cierre circular. ¿En qué consiste esto? En volver a decir o repetir la frase o la historia o el testimonio con el cual tú iniciaste tu discurso. Puedes formularte también una pregunta de cierre, como por ejemplo, yo me quedaré en casa. ¿Y tú qué harás? O puedes emplear una cita o una frase sin que necesariamente hayas empezado con una de estas, ¿no? O realizar una recomendación o una invitación. Por último, podrías emplear un resumen. Si es así, tienes que iniciar tu conclusión con un conector conclusivo, como es, por ejemplo, en resumen, en síntesis, para concluir, para finalizar, por lo tanto, por ende, etc. Vamos a escuchar a Ixelle nuevamente y quiero que reconozcas qué técnica ha empleado en su conclusión. Hoy se nos convoca a muchas cosas, pero la gran convocatoria que debemos atender es a poner en acción la voluntad para cuidar nuestro medio ambiente. Las generaciones actuales y las próximas merecen tener la oportunidad de maravillarse ante lo magnífico de la naturaleza. Que lo logren depende de nosotros. Gracias. Ok, chicos, ¿qué técnica ha empleado? Ella ha empleado una recomendación o también, como se llama en algunos casos, un llamado a la acción. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a nuestra sección demostrando lo aprendido. En ella realizarás la planificación de tu discurso, pero antes toma en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto que el tema central de nuestro discurso va a ser en relación al COVID-19, tú puedes delimitar tu tema, hablando en tu discurso de, por ejemplo, cómo ha afectado esta crisis en tu comunidad o de qué manera se vio afectada tu vida académica por esta problemática o cuáles serían las causas o cuáles serán las consecuencias económicas que vamos a sufrir más adelante o qué opinas del comportamiento de ciertas personas frente a las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Algo que sí no puedes olvidar es que antes de realizar tu planificación, tienes que investigar y reunir información. Ok, chicos, no olvides que la ficha de planificación la vas a encontrar en tus grupos de comunicación. Conmigo serás la siguiente clase. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Chao.